Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a Casa del Padre, aquí en el canal de Casa de Dios Online. Bienvenidos esta noche donde vamos a estar aprendiendo como cada miércoles acerca de la palabra de Dios y acerca de cómo ella puede ir transformando nuestra vida. Así que hoy quisiera compartir con ustedes un tema que es de suma importancia para nuestras vidas y que puede transformarla de una manera que realmente nos concierne a todos, de una manera muy buena, de una manera en la que todo lo que hagamos no solamente va a agradar a Dios, sino que también nos va a traer mucha paz. Y es el tema acerca de la santidad, que cuando nosotros hablamos y mencionamos la santidad, muchos consideran que es un tema muy antiguo, que es un tema que se predicaba y que se hablaba hace muchos años. Grandes predicadores incluso empezaron su ministerio hablando acerca de la santidad a la juventud y a toda la iglesia. Pero algo que nosotros debemos tener en cuenta es que la santidad es la pieza principal, es el eje de nuestra vida, es todo lo que debe ser y debe estar en nuestras vidas para poder ver al Señor. No la podemos tener como algo antiguo, como algo que pasó de moda, porque la santidad no es una moda, la santidad es la vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso Él dice, sed santos como yo soy santo. Y precisamente quiero que vayamos al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14, que dice así: seguid y procuren, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este pasaje me gusta cómo comienza, porque la primera palabra que el Espíritu Santo menciona es seguid. Seguid implica que algo está en movimiento y nosotros debemos ir detrás de, y la santidad siempre está en movimiento. La santidad siempre está en movimiento porque nos conduce directamente hacia Dios, nos conduce directamente a su presencia, a su voluntad, nos adentra hacia la palabra, porque toda la palabra de Dios es santa. Todo lo que es su voluntad, el reino, todo lo que concierne a Él es santo, y la santidad de nosotros nos abre paso por cada una de esas verdades, sin máscaras, sin fingimientos, sin ideas humanas o ideas tergiversadas. La santidad es la manera más pura, real y verdadera de entrar a Dios. Y la santidad no solamente está en movimiento porque nos conduce directamente a Dios, sino que la santidad siempre está yendo contra la corriente. Siempre se nos dice, y sobre todo a la juventud, que debemos ser jóvenes contracorriente, porque desde el momento en que nosotros seguimos a Jesús y le entregamos nuestra vida, nuestro corazón da un cambio de rumbo. Ya no vamos hacia el pecado y hacia el infierno, sino que ahora nos hemos dado la vuelta en arrepentimiento y ahora estamos yendo hacia Dios. Por lo tanto, la santidad está yendo en contra de toda la corriente que hay ahora mismo en el mundo. En el mundo no solamente las cosas han cambiado, sino que también en la iglesia muchas cosas se han metido, muchas cosas terribles. De pronto parece ser que la santidad y la manera de buscar a Dios es algo cultural. Aquí nos decimos groserías, pero en tal país eso no es considerado una grosería. En otros países, a mí me gusta llegar a esta iglesia porque aquí los pastores y los líderes sí te dejan beber, sí te dejan tomar y embriagarnos. Aquí es normal porque eso no es considerado un pecado. De pronto la santidad parece algo cultural, pero la santidad no es cultural. Por lo tanto, la santidad siempre irá en contra de esta corriente, ya sea una corriente diabólica y que esté en el mundo o que se haya metido dentro de la iglesia. Y por lo tanto nosotros debemos revestirnos de esta santidad para saber cuál es la voluntad de Dios, para saber cuál es su verdad y poder ir en contra de todas estas culturas, de todas estas ideas que se han metido dentro de la iglesia, que más que acercarnos a Dios nos están alejando de Él. Y dice aquí que sin la santidad nadie verá al Señor. Ahora, sin santidad no hay forma de ver al Señor, ni ahora ni en un futuro. No sé si recuerdas, pero cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, siempre había algo que nos calmaba. Por muy terribles que fuéramos, por muy traviesos que fuéramos, había algo que siempre nos aplacaba.
y era que sentíamos la mirada de nuestros padres. No tenían que decirnos nada, simplemente cuando veíamos que papá nos estaba mirando fijamente, inmediatamente nos deteníamos de hacer lo que estábamos haciendo, porque sabíamos que si no nos deteníamos, llegando a casa, papá nos iba a dar una buena tunda y nos iba a castigar y todo lo que nos hacían cuando nos portábamos mal. Pero ¿qué es lo que llamaba nuestra atención? La mirada de nuestros padres. Ahora, ten en cuenta eso. Isaías 54, versículos 7 y 8 dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti. Ahora, esto no es una interpretación, esto es Dios hablándole a su pueblo y diciéndole una verdad tan fea y tan terrible. Por un breve momento te abandoné y escondí mi rostro de ti con un poco de ira. Mira, se necesita cometer un pecado tan fuerte para que lleguemos a esto, para que Dios esconda su rostro de nosotros, porque hay personas que no lo creen. Hay personas que sí saben que son imperfectos y que se equivocan, pero dicen: Dios no se puede separar de nosotros. Esa es una idea que la iglesia tiene, pero aquí Dios está diciendo que con un poco de ira Él apartó su rostro de su propio pueblo. Ahora, ¿se necesita hacer algo tan fuerte y tan feo para que esto suceda? No, porque no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pero algo que tienes que tener en cuenta es que la palabra dice que Dios es lento para la ira. Por lo tanto, si Él es lento para la ira, quiere decir que el camino a perder el rostro de Dios, el camino para hacer que Dios nos deje de mirar, es un camino que se transita muy lento. Y puede tomarnos meses, puede tomarnos un año o 2 años. Por lo tanto, es más fácil para nosotros dejarnos atrapar por las cosas que permitimos en nuestra vida día con día. Cosas que estamos tomando de videos de TikTok, de otras iglesias, de otros países. Bueno, porque allá lo hacen, entonces yo creo que aquí lo voy a hacer. Como allá los pastores se tatúan, entonces a lo mejor yo puedo tatuarme aquí. Como allá eso no se considera pecado, entonces yo lo puedo dejar entrar a mi vida. Entonces todas estas cosas que dejamos pasar es el diablo tratando con nosotros poco a poco, porque el diablo no trabaja en un momento o no trabaja en un instante. Él un día a la vez va tratando y arruinando todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace en nuestras vidas no es suficiente, no, sino que nosotros estamos permitiendo que Él poco a poco y día con día vaya arruinando las cosas. Quizá Dios te rescató de la pornografía, pero ¿qué pasa? Me permito ver series con escenas explícitas. ¿Y qué hace el diablo? Ok, quizá hoy no vea pornografía como lo solía hacer antes, pero una escena basta, se la siembro y ya está. Mañana la volverá a ver, y así va, día tras día tras día. Quizá hoy no logre que se emborrache, pero sí voy a lograr que vea que no es necesario embriagarse, simplemente con que vuelva a tomar, aunque sea un vaso, ahí estaré. Y ahí estaré día tras día tras día. Y así es como poco a poco empezamos a aprisionarnos en lo que Dios antes ya nos había hecho libres. Lo santo no puede tratar con las tinieblas. Dice 2 de Corintios 6, capítulo 14: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Mira, el propósito de que Dios nos haga libres es tener toda nuestra vida como una morada completamente vacía para que Él la pueda llenar al 100%. La unción está sobre mí por cuanto me ha ungido, dice la palabra, y la unción de Dios es la permanencia del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, la santidad habitando en nuestra vida de manera permanente. Y como es permanente, es el deseo de Dios ahí, habitar con nosotros permanentemente, habitar con nosotros hasta la eternidad. Dios no comparte su casa con otras cosas. Tu corazón es la morada de Dios, y Él no comparte las cosas que tiene contigo con lo que te hizo libre anteriormente.
Todas esas cosas de las cuales nos hizo libres son demonios, son espíritus malignos, son espíritus de pornografía, de masturbación, de violencia, espíritus de inmundicia que nos hacían hablar cosas terribles. Y Dios no quiere compartir eso con nosotros, no quiere compartir la morada que Él tiene contigo con esas cosas. ¿Por qué habrías tú de abrirle la puerta a esas cosas? ¿Por qué habrías tú de tratar de que Dios y las tinieblas convivan? Porque no hay compañerismo. Ese compañerismo no solamente tiene que ver con nosotros conviviendo con otras cosas, sino que también tiene que ver con Dios conviviendo con aquello que ya te hizo libre. Y no puedes hacer que Dios conviva con todo eso, porque Dios quiere todo el espacio para Él. De lo contrario, Él simplemente saldrá, porque te hará saber que Él no puede compartir tu vida con Satanás. Él quiere tener todo de ti, porque Él te ama y quiere hacerte bien y quiere que tú vivas en completa santidad. Pero la peor forma en la que nosotros podemos ponerle filtro a todo lo que dejamos entrar a nuestra vida, lo que escuchamos, las cosas que vemos, las cosas que hacemos, es a través de las experiencias que tenemos en los servicios o en casa. Porque a veces decimos, mira, yo sí sentía culpa porque un líder me llamó la atención por las cosas que hago, pero lloré este domingo en la iglesia. Quiere decir que Dios tocó mi corazón y entonces no tengo que dejar a lo mejor de escuchar la música que me gusta. Quizá no tengo que dejar las series que a mí me gustan. A lo mejor entonces Dios sí aprueba la manera en la que estoy haciendo las cosas. Quiere decir que tienen razón las otras iglesias de allá de Estados Unidos o de otras partes. Lo que ellos hacen no está mal. ¿Por qué? Porque pude llorar delante de la presencia de Dios. Hay otros que se van todavía peor y dicen, es que Dios me usó y me sigue usando a pesar de las cosas que hago. Quiere decir que Dios está contento con lo que yo hago. Ahora, Sansón es el claro ejemplo de que estas cosas y estos filtros no funcionan. Mis experiencias no son los filtros de la santidad, sino es la misma palabra de Dios, el filtro en el cual yo tengo que marcar y dirigir mi vida. Sansón había nacido para matar filisteos que se habían levantado para aprisionar al pueblo de Israel. Pero a pesar de que sí empezó a matar filisteos y derrotó a algunos en muchas ocasiones, un día Dios se cansó de la vida que Sansón solía tener. Y un día, cuando él revela su debilidad y cuál era el secreto de su fuerza, y su cabello es cortado, la mujer con la que él estaba le dijo en Jueces 16 versículo 20: Sansón, los filisteos están sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño y se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. En otras versiones dice, Sansón no sabía que el espíritu lo había abandonado. Nunca se dio cuenta en qué momento el espíritu lo abandonó. Y la Biblia dice en Mateo 7 versículo 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les voy a declarar, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué horrible será darse cuenta que Él se apartó de nosotros en aquel día, porque es muy diferente darse cuenta de que el Espíritu Santo nos ha abandonado en estos días, en los días de gracia, en los días que Dios todavía no le dice a su Hijo, es tiempo de que vayas por tu pueblo. Todavía no llegamos a esos días, pero imagínate lo terrible que será que un día estamos delante de Él y parece ser que ya lo logramos. Y tú dices, vaya, por fin lo logró, me costó. Pero de pronto, cuando piensas que vas a entrar a la eternidad, Jesús te dice, apártate de mí, porque no te conocí, hacedor de maldad. ¿Y qué pasó? Pero si yo lloraba en los domingos en la mañana, si tú me usabas en el grupo, tú me usabas predicando en auditorios y en todos esos lados, no importa, apártate de mí, porque nunca te conocí. Porque la única manera en la que yo puedo llegar a Dios es dejando que su santidad
trate conmigo y me diga cómo vivir. Entonces, ¿cómo puedo estar seguro yo de qué es lo que está correcto si la mirada que siempre me indica cómo vivir ya no está a mi lado? Como te decía, cuando éramos pequeños, mamá y papá solo bastaba con voltearnos a ver y inmediatamente dejábamos de hacer lo que estábamos haciendo. Pero si el Espíritu de Dios se aparta de nosotros, ¿cómo puedo saber que estoy mal? ¿Cómo puedo incluso superar otra vez mi pasado si el Espíritu que me hizo libre ya no está sobre mí? Imagínate, porque nosotros nunca nos hicimos libres del alcohol, de la adicción, de la pornografía, de la violencia, de la infidelidad, de todas esas cosas que arruinaron nuestra vida. Si el Espíritu nos hizo libres, ¿qué nos hace pensar y decir como Sansón, esta vez me escaparé otra vez? No hay manera, porque el Espíritu ya no está sobre nosotros, y la única manera de que Él permanezca es que Él nos enseñe cómo vivir. Ahora, Dios ya le había dado a Sansón una manera de vivir a él y a todos los que pertenecían a los nazareos. Sansón era era de esa clase, los nazareos. Dice, a ellos son los que habían nacido para cuidar y ser cuidadores de la presencia del Dios Santo. Desde los tiempos de Moisés, Dios les habla y les dice, hay personas a las que yo voy a elegir para ser nazareos. Pero hay quienes entre el pueblo van a hacer un voto de consagrarse a mí a ese nivel. Por lo tanto, lo que ellos tienen que hacer es que no pueden beber, no pueden tomar alcohol, no pueden embriagarse, no pueden comer tales frutas, tales cosas, no pueden tocar nada inmundo y sobre todo no pueden cortarse el cabello hasta que este voto que están haciendo concluya. Porque el inicio de este voto empezaba con esa devoción a Dios. Entonces, cuando concluía el tiempo de ser nazareos, entonces ahí sí podían cortarse el cabello. Yo creo que eso concluía de una manera tan sublime. Pero Sansón concluyó el voto que había hecho con Dios de la manera más terrible. Alguien más cortó ese voto. Y la manera en la que yo lo veo, que es que desde que el día en que tú y yo le entregamos nuestra vida a Jesús, ese día hicimos un voto con Dios de estar apartados del pecado, de vivir consagrados para Él, sin beber, sin contaminarnos, sin tener comunión con las tinieblas, cuidando su presencia. Y es un voto que concluye hasta el día en que Él venga. Porque una vez que Él venga y empiece la eternidad, ya no habrá tentaciones, ya no habrá pecado, ya no habrá manera de volver atrás, porque estaremos para siempre con Él. Entonces no puedes permitirte que algo más concluya el voto que tú hiciste con Jesús, de caminar con Él y cuidar la presencia de Dios en tu vida. Entonces, ¿cómo le hago para no perder la santidad de mi vida solo viviendo como Dios quiere que yo viva? Es simple. De otra manera, lo que voy a tener es una muerte espiritual y de manera inmediata. Como Dante Gebel una vez lo llamó, un infarto espiritual, algo fulminante que se va a ir dando lentamente, lentamente, hasta que en algún momento, ¡pum!, todo esto termine. ¿Cómo sabemos que ya de pronto lo espiritual no significa nada para mí? Cuando ya ni siquiera la palabra o alguien, lo que te dicen, significa algo para ti. Porque mira lo que le decían a Sansón: Sansón, los filisteos están sobre ti. Va a haber jóvenes a los que tú le vas a decir: mira, la pornografía ahí está sobre ti nuevamente, y te van a poner muchas excusas y no te van a hacer caso. Hay muchos adultos a los que le vas a decir: ten cuidado, porque estás a unos pasos de ser nuevamente, de caer en infidelidad. Ten cuidado con esos mensajes, ten cuidado con esa manera de relacionarte con tus amigos, porque ahí está el acecho del pecado. Pero no van a poder aceptar lo que tú les estás diciendo. Como Dios le decía a Caín: que no te das cuenta que el pecado siempre está al acecho de ti. No estés así, no estés cabizbajo, al contrario, tú puedes dominar el pecado, pero ellos no harán caso. ¿Por qué? Porque lo que empezó de manera lenta, todo lo que permitieron en sus vidas, ahora está a punto de consumarse en el
pecado y estar atrapados para siempre. Pero lo que nosotros debemos hacer es empezar a vivir conforme a como Dios quiere. Y para eso, cuando una vez que empezamos a vivir como Él quiere y la santidad está en nuestra vida, eso le da un valor a la presencia de Dios tan grande. Eso trae un valor de su presencia en nuestra vida. Por ejemplo, antes la presencia de Dios estaba representada por un arca, el arca del pacto, esa arca que Dios le pide al pueblo construir. Y estaba construida de una manera tan bella, pero lo interesante es que Dios había elegido a los levitas y les había dicho que se consagraran, que se purificaran, para que ellos pudieran cargar la presencia de Dios, el arca sobre sus hombros. Esa arca estaba diseñada para ser cargada sobre los hombros de estas personas. Pero desde el momento en que estuvo el rey Saúl, esa arca fue tomada por los filisteos y nunca fue recuperada. El rey Saúl fue un hombre que hizo lo que quiso, que trató lo santo como él quiso. Dios le decía cómo tenía que hacer las cosas y él las hacía a su manera. Pero David no fue así. La Biblia dice que cuando él toma el liderazgo de Israel y ahora es rey de toda esa nación, lo primero que él dice está en Primera de Crónicas capítulo 13 versículo 1 a 4, y dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Pero el problema fue que una vez que fueron por el arca y la están trayendo de vuelta, no hicieron las cosas a como Dios había mandado. Y recuerdas esta historia, fue la vez que la presencia de Dios mató a un hombre que tocó el arca del pacto. Porque en ese momento, cuando tú lees eso, suena algo wow, que saca de onda, porque literalmente Dios, dice la Biblia, que cuando Usa toca el arca, se encendió en ira y este hombre cayó muerto, este hombre pereció. Y el problema fue que cargaron la presencia de Dios impregnada en esta arca como si fuera cualquier cosa, ya como ellos quisieron. Solo los levitas podían llevar el arca, solo los hijos de Coat tenían esa comisión. El arca, incluso, como te decía, estaba diseñada para ser cargada en los hombros de una persona, y no cualquiera, sino de los levitas. Pero David usó hombres para llevarla, y encima de todo se le ocurre ponerla en un carro, y cuando la están llevando empieza a tambalear el arca, y fue cuando alguien la toca. Y había un mandato de no tocar las cosas santas. Entonces, cuando este hombre desobedece junto con todo lo que estaban haciendo, en ese momento Dios se enciende en ira y mató a Usa. Desde el día en que Jesús rompió el velo, cuando Él muere y rompe el velo del templo, estaba haciendo algo increíble por nosotros. Nos estaba dando ese acceso hasta la presencia de Dios, a la santidad. Pero su presencia sigue siendo algo que debe llevarse sobre nuestros hombros. Y tú y yo no podemos cargar la presencia de Dios en nuestras vidas a como se nos antoja. No podemos tratar lo santo como esta cultura lo hace. No podemos tratar la santidad, a Dios, su presencia, como en otras iglesias quieren hacerlo. No podemos hacerlo. La única manera es hacerlo a como Dios quiere. La presencia de Dios no solamente es responsabilidad del pastor, de los líderes, de los adoradores, del grupo musical. La presencia de Dios es responsabilidad tuya y mía, que esté en mi casa y que permanezca en mi vida. Primera de Crónicas capítulo 15, en el versículo 1, David entiende lo mal que habían hecho las cosas. Entonces dice que David hizo casas para sí en la ciudad de David y preparó un lugar para él, para el arca de Dios, y levantó una tienda para ella. Entonces dijo David: el arca de Dios
ya no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc, Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías y Joel, Semaías y Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los jefes de casas paternas de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y llevad el arca de Jehová de Israel al lugar que he preparado para ella. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios hizo en nosotros una brecha, por cuanto no le hemos buscado según lo decretado. Esto es una realidad. Dios ha hecho en nosotros que una brecha, por cuanto no le hemos buscado según lo decretado. Hay una brecha abismal en estos días entre la iglesia y Dios, porque hemos hecho la santidad algo cultural, porque estamos tratando de vivir la vida cristiana conforme a nuestras experiencias, y nuestras experiencias no las queremos traer a la luz de la palabra, porque si en algún momento se nos ocurre poner nuestras experiencias a la luz de su palabra, nos vamos a entender que todo lo que estamos pensando y todas las decisiones que tomamos no son la voluntad de Dios. No es lo que Dios quiere para nuestro corazón. Muchos de nosotros en la iglesia estamos permitiendo que nuestro corazón se envenene, que nuestro corazón se dañe y tengamos mucho rencor. Y es que no importa lo que me hagan, perdono, pero está bien. Yo me alejo de todos, no voy a permitir que me la vuelvan a hacer. Y no perdonamos, a pesar de que la Biblia nos manda perdonar, sea lo que sea que haya pasado, porque de esa manera entonces Dios puede perdonar nuestros pecados. Y eso es solamente un ejemplo, hablando lo más insignificante para ti, o detalles mínimos en cuanto a lo que permitimos en nuestra vida. Si llegáramos a ponernos tal y como David se exponía delante de la santidad de Dios, lo que él decía era: Dios, examíname, quiero ponerme delante de ti, quiero desnudar mi alma delante de ti, quiero que quites la corona, quiero que me despojes de mis vestiduras reales y me digas qué es lo que estoy haciendo mal. Y cuando él se expone delante de él no tiene problema en reconocer que él es un pecador, y él no culpa a nadie. Las veces cuando él incluso tuvo que caer en manos de Dios a manera de castigo por un censo que él nunca debió haber hecho, él nunca se puso a decir: Dios, pero solamente fue un censo, ¿cuál es la gran cosa? Si solamente fue una cerveza, solamente es una serie, solamente son escenas, no me afectan en nada. No, David aceptaba todo lo que hacía mal, incluso cuando Dios le dice: entonces solamente tienes dos opciones, o caes a manos de tus enemigos o caes en mis manos, ¿qué vas a preferir? Incluso David no se defendía y dijo: yo quiero caer en tus manos, porque puede que mis enemigos no tengan misericordia de mí, pero tú sí tendrás misericordia de mí. Reconozco que he hecho mal, quiero caer en tus manos, porque pase lo que pase, me quites lo que me quites, tú tendrás misericordia de mí y lo puedes traer nuevamente vida. David fue un hombre que tuvo valor por la presencia de Dios, que le tuvo un valor tan enorme que la trajo de vuelta a casa. No solamente eso, sabía cómo vivir en santidad. Y tú y yo tenemos que buscar esa vida en santidad. David al final fue un gran hombre precisamente por eso. Fue uno de los mejores reyes de toda Israel. Y cuando el arca volvió a donde tenía que estar, Israel fue un reino en todo ese tiempo tan valioso y tan hermoso. ¿Cuántas cosas no podrían cambiar en nuestras vidas si de pronto comenzamos a vivir como Él quiere? No se trata de buscarlo a como nosotros queremos, a como en TikTok nos dicen, o como otros piensan que debemos vivir en base a sus experiencias. Se trata de buscarlo a como Él ha decretado. Y la manera en la que yo lo haga, ¿qué tanto
Voy a permitir que esa santidad me afecte. Esa es la manera en la que yo de ahora en adelante voy a tratar la presencia de Dios y la manera en la que voy a amarla y valorarla todos los días en mi vida. Tienes de ahora en adelante una responsabilidad de llevar la presencia de Dios en tus hombros y que ahí permanezca para siempre. Yo quiero que ahí donde estés cierres tus ojos, puedas decirle conmigo al Señor: Señor, yo quiero vivir en santidad. Sé que hay tantas cosas que están cambiando dentro de la iglesia y gracias a Dios que no han llegado hasta nosotros. Gracias a Dios porque nos permite ser una iglesia que camina en la voluntad de Dios. Pero muchas veces de manera personal dejamos entrar cosas a nuestras vidas que pueden afectarla tanto y arruinar todo lo que Dios está haciendo y quiere hacer en ella. No te dejes engañar por el maligno. Dile a Dios: yo quiero que tu santidad me conduzca hacia ti. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos a cómo tratar con los santos. Gracias por enseñarnos a vivir en santidad. No queremos tratar tu presencia como algo insignificante. La amamos y la valoramos. Y queremos que tu mirada siempre esté en nosotros. Queremos que siempre esté esa unidad entre tú y yo. Que no haya ninguna brecha, que no perdamos esa mirada que siempre nos indica el camino, que siempre nos está corrigiendo. Queremos saber que esa corrección está en nosotros porque nos hace y nos indica, nos hace saber que seguimos siendo hijos, porque tu palabra dice que tú al hijo que amas lo corriges. Y la única manera de aceptar tu corrección y tu voluntad es a través de la santidad. Te pido que la santidad esté en cada uno de nosotros y que nos permita verte ahora y verte en un futuro. Que ya no veamos los milagros, que ya no veamos la manera en la que predicamos, sino que lo único que veamos sea tu mirada y tu sonrisa, sabiendo que te agrada la manera en la que vivimos, la manera en la que tratamos tu presencia, la valoramos. Te pedimos que tu presencia se quede en nuestros hogares y nuestras vidas. Tu presencia puede reposar en nuestros hombros de manera permanente, porque la amamos. En el nombre de Jesús. Gracias por sintonizarnos esta noche. Si te ha gustado este mensaje, dale like. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones a tiempo. También te invitamos a nuestros servicios online los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7:30. Nuestra iglesia en servicios presenciales funciona los domingos. También tenemos actividades lunes a las 5 de la tarde y terminamos a las 7 de la noche. Hasta la vista.